todos, bienvenidos un vídeo más al canal. Hoy os traigo la segunda entrega de la serie de tops o ropa vistos en Instagram, que por cierto también lo podéis seguir por allí. Y se trata obviamente del top que estáis viendo ahora mismo en pantalla y que yo no he parado de ver en todo el verano. Se trata de un top con el escote drapeado o caído, como lo queráis llamar, y ya veréis que es súper fácil de hacer, ya que casi no necesitáis nociones de patronaje. Os voy a enseñar a hacer tanto el patrón como a coserlo, así que espero que os guste y os dejo ya con los pasos. Para hacer la parte de delante del top voy a partir de un rectángulo, como veis. Vamos a trabajar solo con un cuarto del cuerpo, o sea, la mitad del delante, por decirlo así. Así que a la hora de cortarlo tendréis que tener en cuenta que lo tenéis que cortar doble, como si fuera un libro. Las medidas que he utilizado han sido un cuarto del contorno de pecho para decidir el ancho del top y de largo unos 35 centímetros. Al contorno de pecho le he añadido unos 4 centímetros porque quiero que me quede anchito y para que se haga bien la formita del escote. Entonces de ancho, como os digo, he puesto un cuarto de contorno del pecho más 4 centímetros y de largo 35. Esto va completamente a gustos, pero más o menos era el largo que a mí me gusta. Entonces, para hacer un poco la forma de la sisa y todo esto, lo que he hecho ha sido meterle 2 centímetros y bajarle unos 15. Obviamente aquí no está proporcional, pero es solo para que lo veáis. Entonces le hacemos la forma un poco de la sisa, un poco curvada. ¿Vale? Entonces esto lo podríamos borrar. Y ahora lo que habría que hacer es, haremos una marca a 2 centímetros por debajo de donde acaba la sisa. Y tendremos que medir este trozo y alargar lo que mida hacia arriba. Por ejemplo, si aquí me mide 8 centímetros, pues voy a tener que alargar 8 centímetros hacia arriba, de manera que nos queda así. Entonces ahora hay que doblar el patrón justo por esta línea de aquí. Y ya cortaríamos por aquí todo el contorno del patrón con esto doblado para que se nos quede la forma. Entonces este sería nuestro patrón definitivo. Aquí sería el cuerpo y esto nos hace de vista. Una vista es un trozo de tela que se le añade al patrón para que pula lo de dentro, o sea, para que el dobladillo no se vea por fuera. Entonces doblaríamos así y ya una vez puesto caería el escote. Acordaros también de añadirle 1 centímetro de costura a todo el contorno menos en esta parte, porque esto va, como os he dicho antes, cortado como si fuera un libro. Entonces no necesitamos 1 centímetro de costura aquí. Ahora para la espalda simplemente tenemos que coger esta medida aquí, que en el caso de este patroncillo son 6 centímetros y medio, y de ancho va a ser lo mismo que el delantero, o sea, un cuarto de contorno del pecho más 4 centímetros. Y al trasero también le vamos a hacer una vista, pero no va a ser continuado del patrón, sino que va a ser un patrón aparte y simplemente va a ser lo mismo de ancho por 6 de largo. Entonces este patrón va a ser la espalda, que también la cortaremos como si fuera un libro a lomo. Entonces aquí en uno de los lados, aquí no le vamos a dejar centímetros de costura, pero a todo el contorno sí. Igual que a la vista. Le haremos más uno, ¿vale? Y aquí lo mismo, a lomo, o sea que no le añadimos centímetro de costura. Y en el delantero le vamos a añadir a todo el contorno menos aquí. Esto lo cortaremos a lomo, o sea que no va ningún centímetro de costura. Aquí le haremos más uno, a todo este lado más uno y al bajo más uno. Y así se nos quedarían los patrones, el delantero, la espalda, que es un rectángulo con su vista. Ahora tenemos dos opciones para hacer los tirantes. Podéis hacerlo del mismo tejido o podéis coger un cordoncillo. Yo por ejemplo tengo cola de ratón, que creo que quedará muy mono. Si quisierais hacerlo del tejido, lo único que tenéis que hacer es un rectángulo de la medida que necesitéis de tirante y cortar más o menos unos 3 centímetros de ancho y doblarlo y coserlo para que nos quede un tirante finito. Por cierto, se me olvidaba deciros que justo aquí en el pliegue tenéis que hacer un piquetito para saber que tenéis que doblar por ahí.
porque si no luego no sabemos por dónde se dobla y nos queda desigual. Entonces con el mismo lápiz pues nos lo hacemos aquí para acordarnos y en la tela se marca con un cortecito. Vale, aquí tengo ya mis patrones en tela, como veis. Tenéis que cortarlo como si fuera un libro, que una vez lo abres queda el patrón entero. Y aquí tengo mi delantero, la parte de atrás y la vista, que tiene que quedar de la misma medida. Y de tirante voy a utilizar la cola de ratón porque no me ha dado la tela para hacer tirantes. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar los tirantes y para ello vamos a primero poner la parte de detrás con el derecho hacia nosotros y decidir dónde queremos colocar los tirantes. Tenemos que más o menos centrarlos a la misma distancia el uno del otro. Y lo siguiente que vamos a poner va a ser la vista encima de la parte de atrás, derecho con derecho. Cuando tengamos los tirantes bien centrados, los sujetamos todo con alfileres y coseremos a 1 centímetro todo por aquí. Una vez hayáis hecho el pespunte, vamos a levantar la vista así y le vamos a hacer un pespunte de carga al canto. Para hacer el pespunte de carga tenéis que echar las 2 capas de tela con el centímetro de costura hacia el lado de la vista, como veis, hacia aquí, hacia arriba, y en la máquina lo vamos a poner así plano, como os digo, con el centímetro hacia arriba, lo pondremos así y coseremos por aquí bien al bordecito. Ya le he hecho la costura de carga, como veis aquí, y esto lo que va a hacer va a ser que cuando lo llevemos puesto no se nos asome por aquí la vista por fuera. Ahora lo que os recomiendo hacer, sobre todo si son telas que se deshilachan, es un dobladillo aquí en la vista. Aquí en el borde le podéis hacer un dobladillo o le pasáis un zigzag o la overlock mismo. Yo le voy a hacer un dobladillo porque me gusta más cómo queda. Aquí veis el dobladillito que le he hecho y ahora lo que vamos a hacer va a ser planchar la vista así, para que nos quede ya pulidito por fuera. Ahora lo que vamos a hacer es un dobladillo o lo que os he dicho antes, una overlock o un zigzag a la vista de la parte de delante, o sea, la parte de arriba. Una vez hecho el dobladillo de toda la parte de arriba, vamos a extenderlo sobre la mesa con el derecho hacia nosotros, ponemos derecho de la espalda con derecho del delantero y ponemos los tirantes en el piquete, uno a cada lado. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser apartar un poco la parte de atrás, doblar, doblamos por los piquetes que habíamos hecho antes, con lo cual el tirante nos quedará aquí en la esquinita y vamos a coser por los lados, aquí y aquí. Una vez hayáis hecho la costura de aquí, vamos a volver a poner derecho con derecho de la espalda y el delantero, los vamos a hacer coincidir en el costado y los vamos a coser a 1 centímetro y lo vamos a poner de esta manera. Justo donde acaba la vista del delantero es donde vamos a poner la parte de detrás, que se toquen las costuras, ¿vale? Que no monten, sino que se toquen y ya está. Entonces lo cogemos con alfileres y cosemos el lateral a 1 centímetro. Ya lo último que quedaba es hacerle el dobladillo, darle la vuelta y probárnoslo. Me encanta cómo queda así como por dentro del pantalón y la verdad es que si un día queremos ir así un poco más arregladas, pues queda súper chulo. Espero que os haya gustado tanto el tutorial como el top. Ya habéis visto que es súper fácil y rapidísimo de hacer, así que si os animáis a hacer uno, no dudéis en enseñármelo. Os dejo el link directo a mi Instagram en la descripción del vídeo, como siempre, así que os espero por allí. Y dicho todo esto, nos vemos la semana que viene.